Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les saludo una vez más Mauricio Gordillo desde En Plena Plática, el espacio creado para eh, crear conciencia, promover la plenitud, establecer bases racionales por encima de la emoción, sin negar la emoción, poniendo la intención a nuestros actos y cambiando nuestras percepciones en nuestros comportamientos. Hoy, creo que es el episodio más difícil que voy a grabar hasta ahora. El episodio número 37 en este mi camino por 365 podcasts en un año. Así que bueno, voy un poquito atrasado porque hay días que no he podido grabar por una u otra circunstancia, pero la verdad es que trato de hacerlo cuando puedo y cuando quiero y porque puedo, para que eso tenga una intención y tenga una conciencia y no sea solo porque tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, estoy acá creando discusión, creando pensamiento, haciendo meditar un poco en los pensamientos que podemos tener, cuestionarnos lo que creemos. Y eso es parte de lo que voy a explicar en este podcast. El podcast de hoy lo titulé Mantenerlo simple. Porque aunque honestamente a mí me encanta mucho la simpleza, me considero una persona muy simple. Irónicamente, cuando le pregunto y hago una evaluación y una encuesta a la gente que me conoce, pues resulta que no soy simple. Resulta que no soy simple para las demás personas de entender. Para mí las cosas son muy simples en mi vida. Es como puedo, sí, lo hago. Y si no puedo, no lo hago. Y ya. Pero a veces eso no es tan simple. Y justo o parte de esta no simpleza es que quiero explicar esto que para mí es importante porque lo he visto en redes sociales y yo promuevo cierta línea de pensamiento, cierta creencia, eh, que es básicamente como yo rijo mi vida, no necesariamente es como deberíamos todos de regirla o que yo estoy en lo correcto y todos los demás están incorrectos o como yo lo hago así debería ser todo, para nada, simple y sencillamente comparto desde mi perspectiva, cómo vivo mi vida, lo que hago y lo que quiero y lo que intento hacer, todo va en coherencia o intento que esté en coherencia con mis creencias, mis principios y mis valores, mis acciones y mis resultados. Ahora, en eso también he visto que hoy en día hay demasiada confusión, hay demasiada información, hay demasiada contradicción, hay demasiado argumento, hay demasiada discusión sin argumento, hay demasiada eh, enemistad, hay demasiada gente queriendo tener la razón, hay demasiada gente no importándole, hay demasiado de todo y entonces por eso es que he querido hacer este podcast que me va a tomar un tiempo, pero quiero realmente poder poner en explicación los principales fundamentos en los que yo estoy tratando de hacer esta línea de pensamiento y esta creencia y estos nuevos modelos aplicados al ser humano que considero genera un beneficio social y personal, que he visto y he estudiado desde algunas perspectivas ciertas cosas que se han llevado a la práctica y resultan ser muy positivos y generan unos impactos muy buenos y unos resultados grandiosos, y es por eso es que los creo y lo fomento, pero al mismo tiempo también veo que como humanos somos y tenemos la capacidad de tergiversar, de poner nuestras intenciones de una manera equivocada, de poner solo cambiando una emoción, una intención, una percepción, cambia completamente el esquema y produce resultados malignos, muy dañinos. Entonces, por eso quiero hablar de esto, mantener las cosas simples, pero esto no es para nada fácil, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a recopilar, voy a separar este podcast básicamente si no puedo, en este solo episodio voy a hacer uno más, pero básicamente voy a presentar cinco pilares o fundamentos
cómo y por qué aplicados generan buenos resultados y cómo, por qué mal aplicados generan desastres. ¿Y por qué? Y voy a empezar contestando esta pregunta, es ¿por qué quiero hacerlo? ¿Por qué empecé a pensar en esto? Y es porque, pues hace unos 2 años más o menos decidí cerrar muchas de mis redes sociales, incluso cerré Instagram por algún tiempo, pero desafortunadamente me di cuenta que si quería promover mi libro, quería promover estos podcasts, quería promover pues mi persona como speaker, como mentor, como consultor, como maestro en escuelas, necesitaba promoverme y de alguna manera hoy, pues si no existes en las redes sociales, pues es difícil que entres en un mercado competitivo. Y como que no tengo intenciones de vivir de esto, pues tengo que vivir de algo. Entonces, pues sí, tiene un módico precio, sí, tiene un valor, pero va en proporción a la intención que tú le quieras dar y al valor que veas en esto. Como cualquier tipo de producto, la gente prefiere gastar $20 en una tontería de ver Netflix o HBO o tener Spotify y todas las redes y no en un curso de 20 horas que te puede realmente cambiar tu vida. Pero eso es cuestión de este costo-beneficio o que cada persona pues le quiera ver, ¿no? Pero bueno, partiendo de eso, es que empecé como a depurar en mi vida muchos de estos consumidores de tiempo y la verdad es que tuve resultados muy positivos en mi vida. Empecé a ser como mucho más productivo, terminé mi libro, físicamente estaba muy fuerte, económicamente estaba pues bien, todas ese tipo de cosas, ¿no? Pero también, obviamente, me quedé con Twitter y me quedé con Instagram. ¿Por qué? Porque creo que Twitter, al final, pues creo que es un libre pensamiento y me gusta que ahí existe este libre, es free speech, que es como una expresión que al que le ofenda, pues ya veremos esta parte. Y, pero Instagram sí creo que está muy manipulado y está muy a tendencia a crear irónicamente, esa ofensa está generada para generar flujo de personas, que más gente esté como enganchada. No sé si recuerdan las novelas, ¿no? Uno se engancha porque hay drama, porque uno ya sabe lo que va a pasar, uno sabe la historia, uno ya se la imagina, uno ya, pero estás ahí pegado porque hay drama, te sentís identificado con algún personaje, parte de eso también te genera cierta emoción, te ofende, te, y eso hace que estés ahí pegado, ¿no? Hasta que la terminas. Bueno, eso ya hacen las redes sociales. Entonces, ofenden, dan de qué hablar, dan drama, dan... Entonces la gente está pegada ahí. El problema es que dejamos de vivir nuestra vida, ¿no? O sea, vivimos a través de esto y es bien cool porque la gente se esconde a través de las redes sociales, pero cuando los ves y los confrontas personalmente, pues no tienen argumento, no saben qué decir. Y es porque, pues, es más fácil, ¿verdad? Tirar un comentario, dar un like o compartir algo y pues no asumir las consecuencias. ¿Por qué? Porque eliminas, bloqueas a la persona, no contestas y eso resuelve todo, pero en realidad no estás resolviendo ningún conflicto. Entonces, parte de todo eso, he visto también en estas redes sociales cierta línea de pensamiento en la que yo considero que es muy positiva, pero veo cómo es manipulado y cómo esto presentado de mala forma de verdad genera un maleficio muy grande. Por ejemplo, yo promuevo mucho que son tus intenciones, ¿no? Y solo por dar un ejemplo para darle sentido a esta conversación. Bueno, a este monólogo, porque en la realidad no solo yo, pero por favor dejen sus comentarios. Ustedes saben también que me pueden encontrar ahí en Plena Escuela, en YouTube, en Instagram, me pueden escribir en la página web de enplenaescuela.com también. Pero bueno, entonces, yo promuevo mucho esta parte de la intención, que importa mucho la intención, con qué intención haces las cosas, por qué las haces, ¿no? Pero eso lo propongo como una sensación de que te hace estar consciente de qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, y desde ahí, entonces ser consciente y decidir hacerlo. No promuevo el hecho de que solo porque tú crees que tu intención es buena,
es buena en realidad o genera un beneficio. Yo tengo un podcast de bueno y malo, quisiera que lo escuchen. Solo es presento al aire ciertas ideas de lo que vemos bueno y vemos malo, pero depende quién es el juez o quién es el árbitro en ese momento. Entonces, ¿cuáles son los criterios en realidad? ¿Quién los pone? ¿Vea? Porque si son las intenciones buenas, por ejemplo, yo veo y digo, ok, mi intención es ser feliz. Y entonces me hace feliz vestirme de mujer, entonces me he visto de mujer porque eso me hace feliz. Pero, pero eso tampoco genera ningún beneficio, eso tampoco evoluciona ni te ayuda a que tus problemas mentales sean solucionados, sino simple y sencillamente le diste cabida a un deseo. Pasa lo mismo, por ejemplo, a mí me gustan las papas fritas, entonces mi intención de verdad es comer, ¿verdad? Entonces, como papas fritas todo el tiempo, pues eso tampoco genera un beneficio. Pasa lo mismo con cualquier deseo, es como venir a es que quiero ser feliz. Entonces yo defino los quiero de diferente manera y entonces los promuevo como el quiero es una renuncia y te enfocas en la elección que tenés y que elegís lo que trae mejor beneficio, no necesariamente solo lo que querés hacer. Pero desde ese aspecto también, entonces decir, ok, yo elijo ver pornografía, comer hamburguesas y creer que soy blanco. Pero eso no lo hace real, ni lo hace positivo, ni genera ningún beneficio. Pero bajo la perspectiva de elegí ser feliz, entonces me hace a mí feliz comer papas, ver pornografía y vestirme de mujer o creer que soy blanco. Entonces partiendo desde ahí, pues al final ese principio está siendo mal aplicado y entonces pues se da malas versiones. Entonces aquí es donde yo quiero aclarar ciertos aspectos. Primero, no podemos agarrar una corriente de pensamiento y ver que esa es la mejor y solo eso podemos pensar. En realidad creo que lo he planteado antes, somos seres interdependientes. ¿Qué significa eso? Que aunque somos libres por naturaleza, tenemos elección, todo lo que hacemos afecta en un entorno. Entonces, si involucramos a una persona en nuestra vida, pues mis acciones la van a afectar. Por eso, entonces aplico ciertas leyes naturales y ciertos valores para poder respetar esa ley. Entonces, empiezan a haber ciertos acuerdos. Es fácil, bueno, digamos, relativamente fácil cuando solo existe la relación con una persona más, pero involucremos dos más en ese círculo, tres, 1 millón. Entonces, desde ahí las cosas empiezan a poner complejas. Como sociedad, nosotros definimos y decidimos que existe un gobierno, por ejemplo, y aceptamos ciertas leyes irregulares. El problema es que nosotros sacamos de contexto ciertos aspectos y entonces empezamos a hacer en nombre de la democracia lo que la mayoría quiere. Pero eso es la nueva normalidad y justamente ahí es donde ocurren muchas cosas que dañan a la sociedad, que asumimos que la normalidad es lo que hace la mayoría, pero no asumimos que la normalidad es lo que genera beneficio social. Entonces hoy veo, por ejemplo, en todas redes sociales, noticias, lo que sea, películas, en todo está influenciado, ¿qué? Lo que está pasando por la mayoría, pero eso no necesariamente lo hace correcto. Yo, hay demasiadas revoluciones feministas, hay demasiada revolución machista, hay demasiada deliberación de deseo, hay demasiada confusión, no hay valores, no hay principios, es mi verdad contra tu verdad, yo quiero y yo tengo la razón, yo soy libre, puedo hacer lo que quiero, pero si yo tengo una raza que hoy está de moda, llego a tener mucho más poder o puedo usarlo a mi favor, muchísimas cosas, ¿no? Entonces acá yo no estoy para discutir ni entrar en conflicto de ese tipo, sino simple y sencillamente, ok, mantengámoslo simple. Y eso es justamente la razón por la que decidí hacer este podcast. Mantenámoslo simple. ¿Y cómo lo mantenemos simple? Entonces, básicamente es, ¿por qué creo lo que creo? ¿No? O sea, ¿cuál es la razón de lo que creo? ¿Verdad? Y por qué me atrevo a pensar que lo que yo creo es mejor que lo que el otro cree. Si al final está bajado en ciertos aspectos como soy libre y yo quiero pensar en lo que yo quiero pensar, ¿va? Entonces, pues desde ahí, eh, ¿qué argumento le gana a eso, ¿verdad? Pero entonces, creer lo que quiero necesito tener una razón, ¿verdad? Lo que yo creo tiene un fundamento en qué. Ah, ok. Entonces uso fundamentos
o hechos reales que existen, que puedo palpar. Entonces ahí es donde empiezo a por lo menos a desmembrar esta parte. Entonces vamos a hablar de estas 5 creencias, 5 pensamientos, 5 ideas, 5 conceptos, 5 argumentos, como le quieras llamar. Yo hablo mucho acerca de la dicotomía del control, ¿verdad? Que esto lo traigo desde los estoicos, desde una forma racional puramente, pero también está bíblicamente que nosotros deberíamos no creerle a nuestro corazón todo lo que quiere, ¿verdad? Entonces básicamente es lo mismo. Entonces es básicamente la dicotomía del control es que yo razono lo que está en mi control y lo que no está en mi control. La segunda cosa es la plenitud. Yo promuevo mucho la plenitud. ¿Por qué? Porque considero que un hombre pleno o una mujer plena es capaz y puede coexistir con otro ser humano, con un ambiente, con otro ser vivo, sin generar daño. ¿Por qué? Porque yo estoy pleno. No te tengo que quitar nada. No te tengo que pedir nada. No quiero nada de ti. No por eso, y entonces ahí es donde, bueno, vamos a dejar esto, si no me pico y empiezo a hablar, pero bueno, esa es la segunda. La tercera, hablo mucho de mi modelo ira, que ira sí, lo traigo desde una emoción de enojo, que la ira para mí es muy importante porque te hace hacer cosas que conscientemente no harías, entras como en ese estado Saiyajin, si lo querés ver, ese estado eh, potente de energía, que es demasiada energía y que no la puedes controlar y por eso haces cosas estúpidas. Pero ira la desmembro desde las iniciales, que es IRA, que es importancia, responsabilidad, aceptación. Entonces es usar la energía de tus emociones para definir en tu vida qué es realmente importante y qué no lo es. Y no todo en tu vida es importante. ¿Qué responsabilidades tenés y que debes de cumplirla en orden para que haya un beneficio? Y aceptación es aquello que no depende de ti, lo que sí depende, y aceptar que las cosas son así. Pero eso tampoco te hace a ti no responsable, ¿sí me entiendes? Esa es la tercera. La cuarta es Dios y las creencias de la Biblia. Yo soy fiel creyente de Dios y de la Biblia. Creo mucho que es un manual de vida, que Dios existe y nos creó. Para mí es tan difícil de imaginar la complejidad de tan solo una flor y creer que eso es producto de una explosión, de una evolución, de un... Es muy ridículo, es demasiado perfecto para pensarlo. Además, con la ciencia, y yo que me considero un hombre más centrado en esta parte racional por mi carrera, por la lectura, por mi forma de ser, por mi carácter, me gustan las cosas más metódicas, más ordenadas, más organizadas, siguiendo metodologías, siguiendo pasos. Entonces me cuesta creer que Dios no existe. Entonces, además sí, bueno, ahí vamos a entrar en todo esto. Y la quinta es las intenciones y percepciones. Fomento mucho que es muy importante y es incluso un poquito más importante la intención que la acción. Y es mucho más importante mi percepción de las cosas que de las cosas en sí. Y entonces estos 5 pilares, y yo creo que no me va a dar tiempo para poder abarcar todas en un podcast, y si no va a ser demasiada información. Entonces vamos a empezar a platicar acerca de esto. ¿Y por qué estas 5? Porque estas 5 creo que son modelos que aplicado al ser humano puede generar un beneficio social, personal, intelectual, financiero, familiar, de relaciones personales, en su vida personal, en su propósito. Todo eso en realidad creo yo que es fundamental. Yo incluso en mi libro de la pirámide de la plenitud fomento los 5 pilares, que es básicamente el pilar de la espiritualidad, el pilar de la relación, el pilar del Dios o de la espiritualidad, perdón, ya lo dije, es espiritualidad, riqueza, relaciones, familia y propósito. Esos son los 5 pilares. Y bajo esos 5 pilares creo que está fundamentada la plenitud, que si esos pilares están en coherencia con los actos, las percepciones adecuadas de ello y poniéndole una intención
consciente, tengo plenitud en donde sea que estoy. Entonces, por eso para mí son importantes al menos estos 5 aspectos que les estoy mencionando, que es la dicotomía del control, la plenitud, mi modelo ira, Dios y las intenciones, percepciones por encima de las acciones y opiniones, ¿verdad? Entonces, desde ahí veo también que utilizando esos 5 aspectos que les estoy mencionando ahorita, mal enfocados generan un maleficio muy grave. Generan, pueden ser malinterpretados. Y lo escuchaba porque, por ejemplo, sigo a este chavo que se llama Diego Rosanini, no sé, yo soy bien malo para los nombres. Pero él hablaba acerca de lo que yo controlo y lo que no controlo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con esto. Voy a repetir una vez más, por si se han perdido, porque creo que voy a hacer 5 podcasts de estos, porque creo que es mucha información para que lo ponga solo en uno. Entonces, de nuevo, vamos a analizar y mantenerlo simple, estableciendo ciertos criterios y desde ahí creo que nos podemos basar para aplicarlos y no darle una mala interpretación a estos principios, y es la dicotomía del control, la plenitud, ira como importancia, responsabilidad, aceptación, Dios y mis creencias y las intenciones y percepciones, por encima de actos, o sea, las acciones y opiniones, ¿verdad? Que existen. Entonces, como estos 5 principios que estoy mencionando pueden ser manipulados, pueden ser malinterpretados, pueden ser mal aplicados y argumentados para generar cosas maléficas, realmente dañinas. ¿Cómo y por qué? Pues hablaba básicamente que si yo hablo que solo lo que yo controlo y me enfoco en solo lo que yo hago, pues entonces eso me hace ser tonto, porque entonces todo el mundo puede hacer solo lo que quiera, ¿verdad? Y entonces vivimos en un descontrol. Eso puede ser malinterpretado de esta manera. En nombre de Dios la gente ha matado, ¿verdad? La plenitud es como, ok, como yo vengo aquí para ser pleno y quiero ser pleno, entonces quiero todo lo que puedo tener y yo me merezco todo porque soy lo mejor. Entonces, no importa lo que tenga que hacer para tenerlo todo lo que quiera tener. ¿Me explico? De ahí estamos viendo la ira y es como, ok, yo defino que es importante y yo no creo que lo que tú pensás es importante, entonces me pela. La responsabilidad, pues yo soy responsable de lo que digo, ya si tú me entendés, se puede ser malinterpretado. Entonces, por eso quiero hacer esto y mantenerlo simple, porque para mí es sumamente importante para que nosotros tengamos un desarrollo, para que nosotros tengamos un crecimiento, para que nosotros realmente podamos controlar nuestras emociones, nuestros actos, nuestras consecuencias, podamos ser conscientes de vivir nuestra vida, podamos evolucionar como una sociedad. Más allá de, obviamente, si yo lo veo estando en Estados Unidos, al mismo tiempo que veo que es muy lindo, es muchas oportunidades, al mismo tiempo digo, esta sociedad está jodida, creciendo con televisión y redes sociales y Hollywood, creyendo en las realidades o teniendo posibilidades que a los 17 años tenés un Lamborghini, 5 casas, perdés demasiado de vista una realidad que existe, eh, empezás a ser un poco egoísta, posteriormente esto una política corrupta que se viste y se vende como una completa sociedad para el pueblo y por el pueblo, queriendo únicamente poder, manipulando y vendiendo sociedades, países, no importando lo que cueste, en una economía completamente destruida, aparentando que todo está bien, fomentando una ideología de género, de feminidad, de racismo, que en realidad ellos mismos han creado y han generado para que exista confusión y no hayan principios y que no hayan argumentos. Hoy cualquier argumento que utilices lo puedes encontrar y lo que dice que es bueno también dice que es malo para tu vida. Entonces nada sirve, una tasa de suicidio y de depresión y ansiedades que nunca en mi vida había visto, una cultura y un marxismo completamente aplicado culturalmente que está dañando completamente y está haciéndose usado para manipulación en la idea de construcción de un mundo ideal que no es posible porque las intenciones están equivocadas.
en una idea de pensamiento donde al final promovemos y manipulamos para tener beneficio propio, donde te digo, no importa, eh, tú confía y yo utilizo eso para generar beneficio propio. No va a mejorar, el mundo no va a mejorar. Está escrito, no estamos en la capacidad de hacerlo. Y entonces ahí es donde me cuestiono y me pregunto, digo, entonces, ¿para qué hago esto? ¿Para qué quiero yo mi vida diferente? ¿Para qué? Si al final yo no voy a cambiar nada, pero es que es justamente eso, no lo hago para cambiar algo en el mundo al final. Y si puedo, pues qué bueno. Pero le quito poder a lo que no está en mi control sobre mí. Eso es justamente lo que quiero hablar, al menos del principio, del inicio de este principio, que es la dicotomía del control, solo lo que puedo controlar. Pero bueno, les hablaba acerca de este Diego. Y él hablaba algo y tiene mucha razón. Y hablaba sobre una compañía que les decía a las personas, miren, ustedes no chíen, ¿va? Prácticamente no se quejen porque no tienen un bono este año, porque la crisis está mal, pero necesitamos seguir vendiendo. Pero esta persona que le está hablando sí tuvo un bono de 6 y algo millones de dólares. Entonces uno dice, ok, y ella fomenta esto y ella menciona esto y dice, no se enfoquen en lo que no pueden controlar, en la pandemia, en la política, en la economía, en las finanzas, eso no lo pueden controlar, las empresas ustedes no la pueden controlar, no se enfoquen en eso, ustedes enfóquense en trabajar y no se quejen, necesitamos un poco de su compromiso, necesitamos un poco de que ustedes den más. Y uno dice, bueno, ok, pero yo lo estoy dando, ¿y tú qué estás haciendo? Y en realidad me estás quitando mi bono, pero te están dando a ti millones de dólares en un bono por mi productividad. Entonces, es justamente esto, ¿no? Es un principio que es fundamentalmente positivo y genera beneficio. Por eso es que lo usan, pero lo usan para fines personales, egoístas y malévolos, que son compañías que crean, por ejemplo, esta farsa de la pandemia, que matan y generan demasiado maleficio y después ellos venden la cura como yo soy tu salvador. Entonces todo esto que está sucediendo es desde un principio, por ejemplo, no te enfoques en lo que no puedes controlar. Entonces yo desde ahí me quedé a pensar y dice, bueno, ese principio está siendo mal aplicado. Entonces quiero explicarlo desde mi opinión y desde mi punto de vista y cómo yo sí creo en este principio, pero desde el enfoque que genera un beneficio, no desde el enfoque que genera solo un beneficio para una persona o un grupo pequeño de personas. Y entonces enfocarme en lo que puedo controlar y no preocuparme por lo que no controlo, esto tiene un trasfondo bien espiritual, también bien consciente y también en un estado mental que mucha gente no va a entender hasta que no esté en un estado elevado de conciencia. ¿Por qué? Porque si no tenés un conocimiento propio de ti, tus emociones, mejor dicho, tu ego, va a tomar control y lo va a usar en tu beneficio. Pero eso significa que te vas a aprovechar del entorno. ¿Verdad? ¿Cuánta persona no viene, va a un río, saca agua, vende y hace plata de eso y no le costó nada? Ay, qué pila soy, va, soy bien cabrón porque estoy haciendo plata y yo no estoy gastando nada. Es un ejemplo tonto, pero aplíquenlo en las petroleras, aplíquenlo en las minerías, aplíquenlo en los bancos, aplíquenlo en los gobiernos, aplíquenlo en el marketing, en la publicidad. La publicidad viene y te dice, sos fea, pone estereotipos de mujeres guapísimas, que son una minoría, vende eso como belleza, genera demasiada depresión, demasiado conflicto personal, donde las mujeres creen que son feas, entonces te dicen, ok, pero, ¿sabes qué? Cirugías plásticas, todo tiene solución, la belleza cuesta. Y entonces también solo puede accesar a ese tipo de belleza la que lo pueda pagar, ¿verdad? Entonces viene y la mujer empieza a crear y crece acomplejada porque quiere gustar. ¿Por qué? Porque fue criada y fue manipulada desde el aspecto que tenés la opinión de los demás importa un montón, ¿va? Entonces creces acomplejada, la belleza, etcétera, la belleza es lo más importante. Entonces viene y después te digo,
Y te pongo un eslogan donde te digo, todos somos hermosas, pero es una clínica de cirugía plástica, ¿verdad? La belleza interior es más valiosa, pero es una cámara de bronceado que te hace las pestañas, te hace cejas, te pone botox. ¿Sí me explico? Entonces generamos conflictos para después vender la solución y decir, qué cabrón soy, va, estoy generando negocios y, y pues estoy ayudando, va. Esta cosa de transgénero, no han visto en realidad todo el daño y mental y psicológico que existe atrás de esto, los daños físicos y tantas compañías hoy en Estados Unidos están haciendo millones de dólares gracias a la amputación de miembros y la transfiguración. Y a ellos no les importa en realidad si te morís en el proceso, si después tenés que vivir dopado y tomando medicinas todos los días porque tu depresión, tu ansiedad no te dejan vivir, el dolor por la noche no puedes dormir cómodamente, pero puedes ser quien querrás. Puedes convertirte en quien querrás. Al final, si lo deseas, lo puedes lograr. Vos lográs lo que sea. Si lo deseas, lo puedes conseguir. Esos son principios correctos, manipulados y utilizados para generar beneficio para este pequeño grupo de personas. Entonces, ¿cómo me libero? Y ahí es donde esta dicotomía del control tiene sentido, pero aplicada en tu vida desde una intención correcta. Y es básicamente, me enfoco en lo que depende de mí. Y no puedo controlar lo que no depende de mí. ¿Pero a qué se refiere? A lo que es libre por naturaleza. Por ejemplo, yo no puedo controlar que haya sol o que esté lloviendo. Pero puedo decidir si me voy a un lugar frío o me voy a un lugar caliente. No, es que muy difícil, aquí está el trabajo, aquí me pasa. Pero ya te das cuenta que esos son prejuicios, son justificaciones y son excusas que tú pones, pero esa responsabilidad es tuya. Decir, no, es que todos los hombres son una miércoles. No, son los hombres que tú eliges. Entonces la dicotomía del control es, ¿qué controlo? Yo elijo estar con estas personas. Es verdad, existen hombres que son una desgracia. Pero qué casualidad que tú te topas con todos. Entonces ya no son los hombres, ¿verdad? Los hombres no somos el problema. Las mujeres, es que venimos y es que todas las mujeres quieren plata. No, tampoco es verdad. Hay un grupo de mujeres que viven y quieren una vida a costa de lo que gana el hombre. Y que tú te topes con esa tampoco es una casualidad y que así te tocan todas las mujeres. No, es lo que buscas, es la responsabilidad que estás tomando. Entonces, estás controlando eso. Es que estoy gordo. Sí, es verdad, afuera hay papas fritas, hay hamburguesas, hay pizzas. Todo eso que es rico y que posiblemente te gusta, pero no genera un beneficio. Es verdad, existe, pero es tu responsabilidad si te lo metes a la boca o no. De nuevo, yo no controlo que este gobierno esté jodido, que esté manipulado, que hay demasiada malversación de fondos, que hay manipulación, que hay controversias, que hay drama, que hay... Yo no controlo esa parte, eso es verdad. Yo no controlo que las compañías estén robando, que estén utilizando recursos naturales y que estén después despilfarrando y jodiendo la economía completa, pero eso tampoco me hace a mí meterme abajo de una cueva y mejor no salgo porque el mundo está jodido. No, es simple y sencillamente es, ok, ¿cómo yo en la medida que yo puedo genero el mayor beneficio social, personal, o incluso el menor maleficio? Entonces se empieza a complicar y por eso mantener las cosas simples es difícil. Pero cuando me refiero a mantener las cosas simples es, en este caso por lo menos de esta señora que hablaba, ¿no? De esta compañía es, si yo me pongo a pensar lo que esta persona, o porque mis actos y lo que yo quiero es que esta persona no gane a costas mías,
no voy a vivir en una vida plena. No puedo vivir en una vida satisfecha, ¿verdad? Porque estoy pensando, me está utilizando, etcétera. Lo que sí puedo es yo atreverme a generar un beneficio. Si yo elegí trabajar en un banco, ¿verdad? Y este banco yo entiendo que ellos imprimen dinero, que el tiempo que la gente influye y genera para o invierte en generar este recurso es una mentira. Y yo sé que ese dinero no está siendo utilizado correctamente. Yo elegí también trabajar en ese banco. Yo elegí ese entorno. ¿Qué puedo hacer? Pues atreverme a hacer algo distinto. Yo controlo eso. Claro, es fácil decirlo, van a decir, y es como, oh, claro, pero es que tengo que comer y tengo que pagar cuentas y es mejor eso. Es correcto, es difícil, pero nadie dijo que debería ser fácil. Y es que mantenerte tus principios y tus valores es de las cosas más difíciles, pero vale la pena. Entonces, ¿qué solución yo daría o qué aplicación se podría dar en este ejemplo que les decía a esta señora que promovía decir, enfóquense en lo que ustedes pueden controlar, que es hacer bien su trabajo y hacerlo y cumplir las metas que les ponemos? Deben entender que sí, es verdad, todas las compañías están relacionadas o están fundamentadas en el capitalismo. El capitalismo no lo hace malo, lo que hace mal es que existe ese Pareto, ¿verdad? Que está tan mal proporcionado porque como seres humanos no somos conscientes del poder que tenemos. Entonces cuando le das poder a un ser humano se transfigura completamente y se pierde. Entonces no es necesariamente el dinero, es el poder lo que pervierte, porque no sabemos usarlo. Entonces las compañías empiezan a querer solo para mí. Entonces, pero debes entender que existen leyes naturales que están afuera de nosotros y que la gente genera al que le llaman karma y va a generar sus propias consecuencias. Eso no tenés que estar ahí. O sea, primero tampoco podés pretender tener todo. No se puede. Y soñamos con la idea de tenerlo todo. Pero es que tenemos que entender que el todo ya lo tenemos. El problema es que decidimos jugar este juego de vida, porque es un juego, y entonces estás teniendo una contradicción de pensamientos, una contradicción de creencias, una contradicción de acciones en donde vos querés hacer lo correcto pero estás haciendo otra cosa. Entonces uno se encuentra como en este laberinto donde entonces no importa qué haga, estoy jodido de cualquier forma. Y yo digo, sí, estás jodido porque estamos en este juego de vida y está podrido desde adentro. Entonces no importa qué hagamos. Pero lo que puedo controlar es cómo yo genero algo. Y si algo yo entiendo y me veo y no comparto, no participo. La economía, por ejemplo, somos todos. Y yo lo planteo desde una utopía bien difícil, pero lo veo desde el punto de vista de... Si nosotros estamos creando una inflación, bueno, el gobierno, ¿no? Una inflación. Pero nosotros decidimos que esa fuera la moneda. Pero porque nos pusimos de acuerdo y le decidimos dar el valor a un pedazo de papel que vale lo mismo o es equivalente a un papel para limpiarnos en el baño. El problema es que nosotros le decidimos dar un valor al dólar, a la economía, a la cualquier moneda. Pero si empezamos a querer funcionar de diferente manera, podemos cambiar las intenciones y por eso me encanta muchísimo esto de Monsters Inc., la película de Disney o de Pixar, no sé. Ellos en general, ese mundo de monstruos se alimentaba de asustar, pero después lo invierten y se alimenta de risas. Es justamente lo mismo. Nosotros podemos generar un beneficio social que genere un beneficio realmente para todos, cambiando de así o de esta manera, como nosotros vemos la economía. Pero si yo me beneficio generando un maleficio, solo me destruyo y no ayudo a nadie. Pero ¿qué es lo que tengo que cambiar? Tengo que cambiar aquello que controlo.
pero tengo que estar dispuesto a querer renunciar a aquello que no está en mi control y que yo creo que controlo. De nuevo, no controlo lo que es libre por naturaleza. Y controlo básicamente lo que son acciones mías o libres por naturaleza. Solo puedo controlar mis acciones. Entonces, si estoy en una compañía así, pues prefiero no participar. Claro, sacrifico ahí un ingreso, un income. Pero puedo generarlo de otra manera si creo y consigo un sistema que sea funcional. Pero no siempre es así. Entonces, cambiando nosotros el punto de vista que tenemos y enfocándonos en aquello que yo controlo, es en realidad qué intenciones tengo yo. ¿Qué es lo que yo controlo? Controlo el ambiente donde yo quise vivir. Controlo la industria en la que decidí participar. Controlo mis deseos, controlo mis intenciones, controlo mis motivos, controlo mis acciones. Entonces, si yo no quiero ser parte de esto, entonces tengo que cambiar mis deseos. Es mucho más fácil. Y lo escuchaba el otro día también, no me acuerdo del nombre de esta persona, pero él decía, ¿por qué queremos cambiar los facts, como los hechos? Cambiemos mejor las emociones. Me ofendo, pero es que es real, es verdad, la verdad duele. Entonces mejor cambiar tu emoción, que la verdad te duela, pero no cambies la verdad. Es distinto. Entonces, por lo menos este marxista quería promover eh, este socialismo, ¿no? Pero que de manera cultural se quedan en comunistas, porque para llegar a un socialismo debes pasar por un comunismo. Y es de nuevo, porque le demos poder a un grupo de personas. No se le puede dar un poder. Entonces promueve y dice, ok, entonces que las compañías sean de todos. Entonces las compañías pasan a ser parte de todo el empleado. Entonces de esta manera todos tenemos ingresos justos de acuerdo a nuestros esfuerzos. Y todos tenemos ingresos de acuerdo al trabajo que hacemos. Y eso genera de alguna manera, sí, igualdad. Pero debemos tener que entender que es igualdad de oportunidades, no igualdad de ingresos. Porque hago o gano en función a lo que sé o al valor que agrego. ¿Por qué? Porque es que si quitamos eso, entonces ¿para qué nos esforzamos? Si gano lo mismo. Entonces nos iríamos en decadencia, no hay progreso, no hay desarrollo, porque no hay motivantes, no importa que yo lo hago. Y entonces puede existir la posibilidad que entonces empecemos a crecer porque que decidimos y queremos hacer las cosas por voluntad propia, porque yo quiero generar un beneficio, entonces ya no lo hago por un ingreso, ya no lo hago por eso. Y así es como nuestra vida entonces tiene sentido y ahí es donde, pero para llegar a ese nivel es muy alto, es muy grande el nivel de conciencia que debemos tener en donde yo renuncio a mis deseos y empiezo a generar o a pensar en el deseo del otro para que yo pueda generar un valor con las habilidades que tengo y entonces lo hago por generar un beneficio, no por el ingreso o el beneficio que me está generando a mí, pero es porque así funcionamos como humanos. Pero decidimos que nuestro ego sea el que manipule y el que tenga la fuerza, entonces solo ayudo y genero beneficios si sé que yo voy a tener un beneficio más grande. Por eso es que estamos jodidos. Y el problema es que somos tantos que no lo vamos a cambiar. Entonces por eso es que creo que este marxismo, que no pudo económicamente, se está volviendo en cultural, pero está siendo aplicado de una manera equivocada y está generando este conflicto social tan confundido y tan fuera de lo correcto que tampoco está generando un beneficio. Y también se va a quedar en este comunismo cultural, por así decirlo, en donde al final va a haber un grupo de personas que manipulan el tiempo de las personas.
que ya pasa, pero va a pasar literalmente. Entonces te manipulo mentalmente para que hagas lo que yo quiero que hagas. Igual sigue siendo un propósito muy maligno. Entonces, ¿cómo esto o esta dicotomía del control salva de alguna manera un poco? Porque cuestiono lo que hago, me muevo desde una intención de generar y servir al otro, y por eso la naturaleza está llena de esos ejemplos. Las abejas no hacen nada que no genere un beneficio a la comunidad. Por eso son tan productivas, por eso están tan plenas, por eso viven en armonía. Las hormigas tienen schedules, tienen horarios, trabajan, entienden que hay sacrificios, hay que hacer sacrificios, pero generan solo el beneficio común. Entonces yo no apoyo mucho este marxismo porque al final sigue habiendo un grupo de personas que domina, sigue habiendo un grupo de personas que tienen el poder. Entonces, ¿qué controlo? Mis acciones. Si yo controlo mis acciones, pero así cada persona, generamos socialmente un ambiente mejor. Pero yo diciéndote, cambia tus acciones, sigo estando yo en poder sobre ti. Ese es el problema. Por eso es que este marxismo no funciona tampoco. Pero la Biblia sí creo que es donde tiene la solución. Y es que nos presenta a decir, ok, creen un Dios que lo creó todo, al que tú mentalmente le debas un agradecimiento diario, no porque tengas, sino porque reconoces. Eso te hace estar en conciencia que hay alguien arriba de ti, que no es ninguno de nosotros, pero que ese que está arriba de nosotros generó este ambiente para nosotros. Por eso es que esto es positivo y genera un beneficio. Entonces desde ahí sirvo, porque soy un reflejo, soy una semejanza de ese Dios. Ahora, somos tan manipuladores que creamos la religión. Entonces sigue habiendo un grupo pequeño que manipula cómo piensas. Y no importa cuál, creo que hay una que tiene mucha verdad, pero también tiene muchos problemas porque sigue estando ese mismo ambiente. Yo lo experimenté en algún punto de mi vida. Cuando yo hacía todo al pie de la letra, de repente me llega a pensar que era mejor que cualquier otro. Y entonces puse en title, como en título, de decir, ok, este hace mal, este no está correcto, esto sí está bien, esto. ¿Y quién soy yo? Soy igual que tú. Entonces hay que ponernos en renunciar al ego, renunciar a este poder y decir, ok, no lo quiero, pero tú tampoco. Y entonces cuando te das y lo aplicas cuando te das cuenta y lo aplicas en la vida real, amor así funciona. ¿Quieres amar a alguien? Dale el poder que te lastime, pero espera que no te lastime. Y pasa lo mismo. Entonces nos cuidamos y nos amamos. No puede haber amor sin vulnerabilidad. Yo no puedo amar queriendo que me ame más de lo que yo la amo o me ama. Eso no funciona así. Tampoco cuando lo ves también, cuando ayudas a alguien, ¿qué beneficio te trae? El servir te hizo sentir bien. Nadie te pagó, nadie te vio, no tuviste que publicarlo en ningún lado, nadie se enteró, pero tú sabes que lo hiciste y eso generó un impacto en esa persona y en mí. Aplícalo en tu trabajo, ayuda a alguien sin esperar nada a cambio y de repente en algún momento te va a ayudar esa persona. Pero si ayudas esperando que te ayude, entonces ahí es donde me decepcioné, me traicionó, no me valoró. Y esas cosas no están en tu control. Y justamente eso es lo que esta línea o este principio fomenta. Eso no está en tu control, no está en tu control la opinión de las demás personas, no está en tu control la reputación que ellos tengan de ti, no está en tu control lo bueno o malo que hablan de ti. Eso no depende de ti, no te enfoques en eso.
pero enfócate en que lo que estás haciendo genere un beneficio. Claro, funciona cuando estamos todos en la misma página. No funciona cuando soy yo el que no lo quiere hacer, pero todos los demás lo están haciendo, entonces me sirven a mí, entonces yo soy el cabrón porque me beneficia. Pero eso es lo que hacen, por ejemplo, compañías y todo esto, y eso es justo lo que este Diego presentaba, y es verdad, pero ¿cómo lo solucionamos? Esas compañías están basadas en el capitalismo puro de generar beneficio propio y that's it, y ya. Pero eso no lo va a cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Renunciando, ¿verdad? Renunciando a esto. Entonces, ¿qué hago? Pues yo acepté ese trabajo, entonces tengo que hacer bajo esas cualidades. No me gusta, yo lo cambio. ¿Cómo hacemos una revolución? Pues que todos pacíficamente renunciamos. Y juntos podemos generar un beneficio, pero de nuevo volvemos a hacer lo mismo y ponemos un grupo de personas que nos controle. Entonces va a pasar lo mismo. Solo va a cambiar cuando nuestra percepción, nuestro conocimiento, nuestra mentalidad, nuestra conciencia crezca, evolucione, cosa que no ha pasado en 2000 años, y porque nosotros crecimos y queremos generar un beneficio, buscamos la manera de que exista una proporción y aceptamos lo que no podemos controlar. Solo así podemos crecer. Pero es un principio muy sabio, muy fundamental, que genera beneficio, pero aplicado de una manera equívoca, pues obviamente se beneficia solo un pequeño grupo de personas. Espero de verdad que haya podido mover algo, dejar una semilla, hacer pensar un poco. Voy a seguir hablando de esto en los próximos episodios. Muchas gracias, que estén muy bien. Estamos platicando. Bye bye.